Aries, bienvenidos, bienvenidas a una nueva lectura. Estamos en Tarot de la Emperatriz, te saluda Augusto para hablar hoy de amores, de destinos, de dinero. Vamos a hablar absolutamente de todo, energías. Te voy a decir las fechas que te corresponden y los signos más compatibles en este nuevo cambio en tu vida. A ver, un sube y baja energético, Aries. Vamos a ver de qué se trata esto. Y vamos a hablar si están dadas las condiciones para conectar con esa alma gemela que te decía en tu destino del amor. Aries, vamos a ver todo lo que viene. Mezclemos bien las cartas. Posicionémonos en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Vamos a hablar hoy sobre todo de decisiones importantes que tenés que tomar en tu vida. Y como siempre te invito a suscribirte y compartir estas predicciones con quien tú quieras. Haces un balance, cerrás una puerta y hay una persona que también dice como que te desea o que te está mirando ahora con otros ojos, dice Aries. La persona que está dispuesta a dejar una relación atrás en su vida, a conectar contigo, porque ve en ti como una energía maravillosa. Yo te decía, esta persona por fin viene a tu destino del amor, la estás materializando, dice. Es la persona de tus sueños, es una persona increíble. Y yo te dije, bueno, me voy a meter en la mente de esta persona, lo que piensa, lo que siente, lo que quiere contigo. Y te vas a sorprender porque va a ocurrir el mensaje. El mensaje de esta persona dice como que está a punto de caer en tu vida. Se ha decidido a actuar en su tiempo presente, se ha decidido a manifestar cosas bonitas y lo único que quiere es estar con alguien que le dé paz y tranquilidad. Por eso que cuando piensa en ti, piensa en eso. Piensa que eres una persona con la cual puede hacer posible sus sueños, autorrealizarse. Puede ser que la conozcas o no, esta persona, pero que te vas a enterar muy bien de quién es. Vamos a adentrarnos en la lectura. Y yo te decía, Aries, te vas a liberar de cosas. Liberarte de la falsedad. Hay una persona falsa en tu vida, sabes de quién se trata. Es esa persona que estás pensando en este momento. No le cuentes cosas personales a esta persona porque se te puede ir todo en contra. Se te puede ir todo en contra, dice, sobre todo de relaciones o cuando conectas con alguien, dice, porque habla de un ser celestial, esta persona en tu destino del amor, una persona que te corresponde y que es diferente a una persona, sobre todo diferente a una persona de tu pasado. Yo te decía, no querés repetir las mismas cosas de tu pasado, querés un aire fresco en tu vida. Y esta persona puede ser eso, que imprima lo que necesitas, que es un aire fresco. La frescura de esta persona me está indicando alguien que te corresponde, alguien que te ilusiona, se encienden las luces de un gran amor. Es un momento muy interesante en tu vida, en el cual tomas buenas decisiones, la perspectiva del cambio, un nuevo amanecer, el mensaje que te llega. El mensaje es muy poderoso, el mensaje es del universo también. Ocurren cosas milagrosas, dice Aries estas cartas. O sea, el gran milagro, la profundidad de tu ser, que conecta con esa alma gemela. Por eso cuando hablamos de almas gemelas estamos hablando de profundidad. Y esta persona también dice, tiene en su mente cosas bonitas como para darte, como para regalarte. Es muy interesante que te hayas dado cuenta de lo que querés en tu vida. Y ahora te vas a asombrar con lo que viene, que es maravilloso, una energía maravillosa en este momento. La persona que se espera por ti a la distancia, la persona que quisiera estar contigo, pero que se siente envuelta en la tristeza. En la tristeza. Esa persona también de tu pasado, dice. Esa persona que se siente triste, angustiada, porque dice como que no te pudo dar energéticamente todo lo que quería. Y yo te dije, bueno, hiciste bien,
Hiciste bien en tomar una decisión de poner un punto final a la negatividad. Y esa persona también es parte de tu pasado y es parte de la negatividad. Entonces ahora hay un tiempo presente para mirar hacia adelante, un tiempo de iluminación en tu vida. Vas a conectar con energías muy buenas de Escorpio, de Acuario, de Virgo o también de Capricornio, signo solar o ascendente. Tiempo de trascender, ilusionarte, emocionarte. El gran camino. El gran camino de felicidad ocurre en este momento que tanto lo estás necesitando. Aries. Entonces tus perspectivas cambian. Esa carta me dice la evolución de tu ser. Necesitabas evolucionar, necesitabas crear para transformar el mundo y estás en ese momento, cambiando el rumbo de tu vida, pero también la necesidad de cambiar el rumbo de otras personas. Y la energía que le estás aportando en este momento al universo es magnífica. Dice, libérate de pensamientos recurrentes, de pensamientos obsesivos. Estás alineándote. Dice, estás entrando en una nueva perspectiva. Vas a cambiar el mundo. Dice, no tengas miedos, el destino está en tus manos, ganancias, comienzo, prosperidad y riqueza. Me dice esta carta, puede haber mudanza, puede haber mudanza, cambio el lugar donde vivís, viajes. Viajes, me dice, pero entras en ese sendero, que todo lo podés, dice en este momento. Y por fin te pusiste a pensar y a reflexionar acerca de lo que querés. Yo te decía, todo lo que no hiciste este primer semestre del año no ha sido una oportunidad perdida, porque has pensado muy bien, has meditado acerca de lo que querías, hacia dónde vas, y me dice, persevera y triunfarás. En algo, en un proyecto, me dice, que tenés que perseverar, me dice, en ese proyecto que te va a dar abundancia, la nueva estructura en tu vida. Necesitabas cambiar, necesitabas ver la vida con otros ojos y liberarte también de tu pasado negativo. Necesitabas liberarte de ese pasado negativo y ahora dice, entras a un portal energético de abundancia y felicidad, un salto cuántico. Porque va a ser increíble. A ver, esa carta me está diciendo vivir, vivir a tu manera. Qué bueno Aries, que te dieras cuenta que tenías que soltar cosas o soltar ese camino que te había indicado o que te habían indicado otras personas, ¿no? Ser tú, hacer un balance y cerrar una etapa, ¿no? Disolviendo el ego, disolviendo lo que fuiste para conectar con el éxito. Dice, un proyecto que te va a repercutir en grandes ganancias económicas. Grandes ganancias, dice, a nivel del dinero, brillás con otros ojos, alguien que te tiene en su mente. Dice, la persona poderosa, la persona que te va a proponer algo, una idea muy importante, que te va a hacer ver la vida con otros ojos, a soñar en grande. Dice Aries, un tiempo de iluminación, cortar con cosas negativas es lo que necesitas en este momento. Dice, la suerte está de tu lado, sabes lo que valés. Dice, muchas veces hiciste silencio cuando tendrías que haberle dicho a esa persona todo lo que sentías, ¿no? Porque no puedes tragarte tus palabras. No puedes tragarte tus palabras. Es necesario que le digas al mundo lo que verdaderamente sentís y no regales tu energía, me dice esa carta. Con personas que hoy en día no valen la pena. ¿Verdad, Aries? Es un gran momento expansivo para ti. Un antes y un después. Llega por justicia divina, una energía increíble, ocurre el gran milagro, todo seduce. O sea, eres una persona en este momento magnética y seductora, me dice. Seductora, que transmutás. Y hablando de transmutación, el arcángel Uriel te corresponde en este momento. Pedile al arcángel Uriel que rompa las cadenas, que te ayude a romper esas cadenas pesadas que llevas de otra época en tu vida. Y que el cambio es posible.
Tomás una decisión a corto, mediano y largo plazo que te va a repercutir en un tiempo de felicidad, porque estás entrando en esa nueva era de la felicidad, reprogramando tu mente. Yo te decía, bueno, reprograma tu mente, Aries, lo mejor está por venir, juntos, me dice, junto a esa persona, porque esta persona, a ver qué es lo que piensa, ¿no? Lo que piensa esta persona, que se tiene que deshacer de pesadas cargas que lleva, o pesadas mochilas, también las pesadas cadenas que arrastra de otra época en su vida. Por eso me dice, la persona que quiere dejar una relación por una persona que le dé paz y tranquilidad, o que le haga ver la vida con otros ojos, y cuando te ve a ti, que eres el signo número 1 del zodíaco, con ese carácter independiente, con ese carácter impulsivo muchas veces, pero que te lleva sobre todo a desarrollar grandes proyectos e ilusiones, esa persona toma la decisión de estar contigo. A ver, estamos hablando de frecuencias vibracionales en este momento, y te piensa. Te piensa y te siente en lo más profundo de su corazón. Por eso yo te decía, puede ser que conozcas a esta persona, pero puede ser que no. Hay un cambio muy importante, te convertís en esta persona. Esta persona rica, soñadora, abundante, que se enfrenta a nuevos desafíos y que tiene el poder en sus manos. Porque en otro momento no tenías el poder. Y ahora estás en tu era, Aries. En la era que tenés el poder, en la era que podés desprenderte de tu ego y alcanzar esa versión mejor de ti mismo o de ti misma. Por eso yo te decía, valorate mucho más de lo que te han valorado. Vas a aumentar sensiblemente tu capacidad de hacer las cosas en este segundo semestre. Yo te decía agosto, septiembre, octubre. Son meses extraordinarios para ti, en donde aumenta tu creatividad, tu acción. Dice, tus acciones y las acciones de esta persona son lo que vienen hacia ti. También a darte sus frutos, dice esa carta. Encuentro con la paz interior, con la riqueza del alma de esta persona. No vas a poder creer que alguien te ayude a transformar tu vida tanto, ¿no? Como esta persona. Vive con gratitud. Dice, vas a llenar esa copa con moneditas de oro. Que son tus pensamientos. Tu pensamiento es mágico. Con tu pensamiento atraes cosas, fortuna, grandes fortunas, dice, vas a traer a tu vida. Necesitabas reestructurarte. Y yo te decía, porque me dejaste comentarios, y yo te voy a acompañar de aquí a 4 o 6 meses para que hagas esa gran transformación en tu vida. Y me hablabas del desgaste energético que habías vivido, ¿no? Sobre todo lo que se repetía era eso, desgastarte energéticamente en relaciones infructuosas. Yo te decía, ahora estás en un tiempo expansivo, estás en un tiempo en conocer nuevas personas, tomar decisiones. Entonces, antes de tomar una decisión con quién estar, tendrías que conocer bien a cada persona y dar esos pasos, ¿no? Esos pasos para disolver el ego interno, preguntarte verdaderamente qué es lo que te hace feliz. Y si hay alguien que no te hace feliz, dejarlo atrás. Y retomar energéticamente con otra persona. Por eso yo te decía, a esta persona, segunda carta, no falta mucho para que la conozcas. Por eso te decía el mensaje próximas horas. Si ya no la has conocido, Aries, después me lo dejas en comentarios y yo te digo, si me das la fecha de esa persona también, te puedo decir un poco si es compatible contigo. Pero dice, la esperanza es lo último que se pierde, la felicidad y la complicidad. Querés complementarte con alguien, pero sabes una cosa, ¿no? Hay alguien que también se quiere complementar contigo. Por eso que yo te decía, cerrás una etapa y avanzás por más. Brillás con luz propia, Aries. Es tu momento, es un momento mágico en tu vida. Es un momento que no lo podés desperdiciar. Adelante, adelante, Aries. Me encantó estar contigo nuevamente. Nos reencontramos en poquitos días nada más. Recordá, por supuesto, suscribirte y darle like a este video para que estemos
en contacto. Muchas gracias, Aries, y nos reencontramos muy pero muy pronto.